Un espacio para el culto, para la fe, para la doctrina. Los templos barrocos están pensados para ilustrar y conmover a la población. La celebración de la liturgia encuentra su escenario perfecto en las iglesias del barroco andaluz. Una amplia nave para que el pueblo asista como espectador de un acto solemne. En él, las sensaciones, la luz, el aroma del incienso y la música tienen tanta importancia como la transmisión de la palabra. Y es que los textos sagrados y las oraciones se recitaban en latín, una lengua que casi nadie comprendía y que por ello se repetía de modo mecánico en un ritual cargado de misticismo. Para acercar la palabra de Dios a los fieles, se recurría a la predicación, realizada desde la altura que otorgaban los púlpitos a ambos lados de la capilla mayor. Esta capilla, con el altar como foco de atracción de las miradas, lleno de los símbolos eucarísticos, era el espacio de actuación del oficiante. El retablo aparecía como telón de fondo, no solo para apabullar con su monumental presencia, sino como recurso visual capaz de transmitir mensajes de redención o las bondades de una vida virtuosa. La exaltación de la fe culminaba con la música, cuando el mágico sonido de los órganos inundaba el ambiente y los rezos se convertían en cánticos. Para ello, las iglesias conventuales contaban casi siempre con un coro a los pies, mientras en las catedrales o colegiatas el coro se situaba en medio de la nave, justo frente al altar. Así, el culto era concebido como un espectáculo de teatralidad preparado minuciosamente desde la sacristía. En ella, el sacerdote se revestía de la casulla más apropiada según la época del año y el tipo de celebración. La necesidad de emocionar con el culto no solo respondía a los objetivos de la Iglesia, sino a los de la monarquía. Desde época de Isabel y Fernando, la unidad territorial del Estado se asentaba en la fe católica y su primacía sobre otros credos. La batalla de Lepanto fue el último gran enfrentamiento con el Islam, y desde entonces los esfuerzos se concentraron en la lucha emprendida contra la Reforma protestante. Pero en esta guerra, las armas no solo eran picas y arcabuces, también se combatía con las ideas, con la palabra. La Compañía de Jesús era experta en esgrimir estos argumentos. De reciente fundación y muy comprometida con la educación de los fieles, esta orden había ido creando iglesias y colegios en las ciudades andaluzas desde mediados del siglo XVI. El de Granada, que más tarde pasaría a ser sede de la universidad, integraba la iglesia de los santos Justo y Pastor. A pesar de que su portada es ya de 1740, su artífice, el presbítero Alfonso del Castillo, no olvida el pasado de esta ciudad en la defensa de la religión. Así, entre elementos de un renovado lenguaje clásico, labrado en la piedra grisácea de Sierra Elvira, destacan los relieves en mármol. En ellos se representan escenas alusivas a la historia de la orden, con un claro mensaje evangelizador y de lucha contra la herejía. Su estructura interior es muy sencilla, en consonancia con el modelo que ya habían propuesto los jesuitas para facilitar el seguimiento de la misa. Sin embargo, el decorativismo propio del barroco inunda la nave de pinturas y espléndidos retablos dorados. La fundación de conventos es constante a lo largo del siglo XVII andaluz, a pesar de la crisis económica.
La iglesia, abastecida con los diezmos agrícolas, pudo continuar con su actividad constructiva. Sevilla, rodeada por sus murallas medievales, se convertía en una fortaleza de la fe con un cielo asaeteado de torres y espadañas. Una de ellas es la del convento de los Terceros. La portada de su iglesia, con una decoración geométrica de talla menuda que se extiende por la superficie recta de la fachada, puede vincularse por su estilo a las del barroco hispanoamericano. El conjunto conventual, construido a partir de 1690, se organiza alrededor de dos claustros articulados por una escalera monumental. Fue este espacio, apartado de los ojos de los fieles, el que ofreció una oportunidad para la experimentación arquitectónica. En él se creó una estructura diáfana, sostenida por columnas superpuestas, que permitían contemplar la bóveda ovalada que la cubre. Esta escalera fue diseñada por el fraile Manuel Ramos. En las construcciones de las órdenes religiosas solían trabajar muchos de sus miembros, buenos conocedores del trabajo de la arquitectura y sobre todo de los programas iconográficos que debían de utilizar. Pero además, las órdenes contaron con la participación de los mejores artistas de su época, ya que su privilegiada situación les convirtió en uno de los principales promotores del arte del siglo XVII. Como ejemplo de mecenazgo, destaca la iglesia de San Pablo, erigida según las trazas de Leonardo de Figueroa, uno de los principales artífices del barroco sevillano. En su origen, este templo, construido en la última década del siglo XVII, formaba parte del convento de los dominicos, por lo que en sus portadas se representan santos de la orden. Sus elementos decorativos son mucho más que una nota de color. Muestra de ello es la cúpula, que está coronada por una curiosa linterna. En sus ángulos, los soportes se han convertido en figuras antropomorfas, al estilo de las esculturas novohispanas, quizá en recuerdo del protagonismo que tuvieron los dominicos en la evangelización de América. En el interior de la iglesia, no resta ningún espacio vacío. Todo está medido al detalle para transmitir los mensajes de la doctrina católica. Las pinturas murales al temple, obra de Lucas Valdés, muestran la cara y la cruz de la ortodoxia, la entrada triunfal de San Fernando en Sevilla y la humillación de un hombre juzgado en un auto de fe. La cúpula, iluminada por la vistosa linterna, también fue decorada por el mismo autor, con representaciones de ángeles. Y las pechinas que la sostienen albergan relieves con escenas del Antiguo Testamento. Si Sevilla fue el modelo de ciudad conventual en el siglo XVII, a partir de la centuria siguiente, recogerán el testigo las grandes ciudades enriquecidas por la agricultura. En el abigarrado caserío de Antequera se fueron elevando templos que requerían la participación de numerosos artistas, dando origen a una escuela local. Muchos de ellos debieron trabajar en el convento de Madre de Dios, que había sido destruido en un incendio a mediados del siglo XVIII. El modelo más frecuente en el interior de las iglesias antequeranas es el de una sencilla planta de cruz latina con capillas laterales. Esta estructura se enriquece con abundante decoración de yeserías, principalmente en la cúpula elevada sobre el crucero. En la propia Antequera surgió un tipo excepcional de construcción religiosa que carece de un desarrollo similar en otras ciudades andaluzas. Se trata de las capillas tribuna, capillas abiertas frecuentemente instaladas en el recorrido de itinerarios procesionales.
Su presencia en las calles hizo de ellas una constante llamada a la oración en la vida cotidiana de sus habitantes. Las órdenes religiosas desarrollaban también una importante función social a través de las hermandades caritativas. Así es como surgen los primeros hospitales, asociados siempre a la Iglesia y con objetivos muy por encima de la asistencia sanitaria. Se trataba de instituciones de beneficencia para los más necesitados. Algunas hermandades pudieron llevar a cabo su labor gracias a las donaciones de personajes como Miguel de Mañara, que fundó el Hospital de la Caridad de Sevilla en 1672. El carácter eclesiástico de estos hospitales explica el papel predominante que tiene la edificación de la Iglesia, no solo como el espacio donde desarrollar un extenso programa iconográfico que invitaba a realizar obras de caridad, sino como el lugar donde se administraban los sacramentos. Junto a la iglesia se creó un patio dividido en dos por una galería que daba acceso a las salas donde se atendía a los enfermos. El Hospital de Mujeres de Cádiz tiene una historia paralela. Surgió para acoger a las mujeres pobres de la ciudad, gracias a las aportaciones de nobles y ciudadanos adinerados. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando encontró su sede definitiva en el edificio diseñado por Pedro Luis Afanador. El conjunto se organiza alrededor de un patio que cuenta con una interesante decoración de azulejos, donde se representa un Vía Crucis. Este patio queda dividido en dos por una escalera que distribuye las estancias. Su compleja estructura tiene, por tanto, un sentido funcional, pero no por ello renuncia a la decoración de yeserías que se desarrolla en las bóvedas de cada tramo y en la cúpula central. Sin embargo, la mayor parte de las fundaciones hospitalarias pertenecen a la Orden de San Juan de Dios, quien había desarrollado su labor caritativa en Granada durante el siglo XVI. Por ello, es aquí donde se realizan las principales obras en honor al santo. Pero desde Granada, y sobre todo tras la epidemia de 1679, la Orden vivió una época de expansión por España y América, fundando numerosos hospitales en Andalucía. Más allá de la predicación y la beneficencia, había un modo de vida que ansiaban muchos religiosos, inspirados por la idea de una unión íntima con Dios, sin más intermediarios que la oración y la soledad. Quizá por ello, durante los siglos XVII y XVIII, las cartujas andaluzas viven un momento de crecimiento. En la de Granada, el templo era el único espacio que permitía la entrada a los fieles. Para ello, se dispuso una sencilla portada en el siglo XVIII que contrasta con la suntuosidad del interior, completamente ornamentado a base de yeserías y pinturas. Dos de ellas, las que separan el coro de la nave, son obra de Juan Sánchez Cotán, que fue lego en el monasterio. La capilla mayor, que solo permitía el acceso de los monjes, concentra importantes obras de arte, como la imagen de la Virgen de la Asunción, que se ubica en el altar y fue tallada por José de Mora. Los espacios más espectaculares del conjunto, fruto del mejor barroco del XVIII, estaban sin embargo completamente vetados a los seglares. El sagrario, obra de Francisco Hurtado Izquierdo, acoge elegantes estructuras y lujosos materiales para elaborar un cuidado programa iconográfico que tiene como objetivo la exaltación del Santísimo Sacramento. Esta obra cobró tal fama
que a sus mismos artífices se les encargó la construcción del Sagrario de la Cartuja del Paular, muy cerca de Madrid, llegando a crear un hito del barroco andaluz fuera de Andalucía. El arte de las cartujas andaluzas muestra, sobre todo en su exuberante interior, una decoración llamada a exaltar sobre todo la vida contemplativa de la orden y las realizaciones de sus más importantes santos. En contraste, el exterior resulta siempre más comedido, excepto en el caso de Jerez, y sobre todo si lo comparamos con las realizaciones y sobre todo las fachadas mucho más espectaculares, más escenográficas de otras órdenes religiosas. El barroco significó la culminación de las grandes catedrales andaluzas, símbolos del principal poder eclesiástico en la ciudad. Muchas de sus fachadas se terminaron en esta época y en sus perfiles ofrecen los tipos arquitectónicos más habituales del momento. Desde las fachadas retablo de Jaén y Málaga, planteadas como un frente escénico que deja espacio para los emblemas de la iglesia, hasta el perfil ondulado y móvil de aire hispanoamericano que tiene la tardía fábrica de Guadix. La más original resultó ser, sin embargo, la más antigua, la fachada de la Catedral de Granada, que fue trazada en 1664 por el polifacético Alonso Cano. Está diseñada a modo de un gran arco triunfal de 3 vanos de gran profundidad, lo que genera un fuerte efecto de claroscuro. En ellos apenas se muestran ornamentos y es la simplicidad, la síntesis del lenguaje clásico, la que señala su belleza distintiva. El siglo XVIII permitió a los cabildos acometer proyectos más ambiciosos, templos de nueva obra, como la iglesia colegial de Jerez, que sin embargo tiene un aspecto de resonancias medievales. Íntegramente barroca, no solo por el periodo de construcción, sino por su planteamiento, es la Catedral de Cádiz. En 1717, la ciudad se había hecho con el monopolio del comercio marítimo, por lo que esta catedral, con un perfil que cae a plomo sobre la costa, bien podría ser vista como un símbolo de su poder. Su ambicioso trazado era obra de Vicente Acero y Arebo. Este arquitecto dejó la fábrica inacabada por disputas con el cabildo respecto a la altura de la cúpula, que se pretendía mucho mayor de lo que podemos ver en la actualidad. Sus continuadores modificaron notablemente la parte superior del templo, dejando las torres a la mitad de su altura prevista. Todo ello lo ha convertido en la gran obra inacabada del barroco andaluz, y sin embargo, en su portada de líneas cóncavas y convexas, aún es posible vislumbrar algunas innovaciones. También ocurre así en su interior, donde la sabia utilización de sus elementos arquitectónicos ofrece un espacio de gran altura y dinamismo. En el barroco, los templos andaluces suelen contener un alto valor simbólico de tipo religioso, pero además suelen estar acompañados de emblemas y signos de los poderes políticos y sociales del momento, especialmente la monarquía y la nobleza, que suelen ser los mecenas y patronos de estos templos. En el caso de San Luis de los Franceses se trata de un templo singular, excepcional, porque asume la tipología del templo de Salomón como emblema, podríamos decir, de cómo se debe establecer el culto divino. Pero además incluye en su retablo mayor anagramas, emblemas y también el titular de San Luis de los Franceses nos está indicando la relación con la monarquía reinante, los Borbones.
La calle de San Luis, en Sevilla, se conocía en su día como la calle Real, la principal vía del barrio fundado tras la conquista cristiana que había llevado a cabo Fernando III, el Rey Santo. En este entorno, la Compañía de Jesús dedicó un templo a otro monarca canonizado, San Luis de Francia, al tiempo que uno de sus descendientes, Felipe V, iniciaba sus años de reinado en España. La fachada de esta iglesia, consagrada en 1731, mientras Felipe V residía en la ciudad, actúa como una pantalla que oculta la estructura interior. Su planta centralizada, diseñada por Leonardo de Figueroa con resonancias romanas, hace que el conjunto tenga un sentido ascendente. Además, el uso de columnas salomónicas, siguiendo la descripción bíblica del Templo de Salomón, es una constante en la arquitectura de la Compañía de Jesús. Sobre las tribunas se dispone quizá el aspecto más llamativo de la iglesia. Una cúpula iluminada por las ventanas de su tambor y decorada con pinturas que representan arquitecturas fingidas, otorgándole, si cabe, mayor sensación de altura. En este interior dinámico, que tiende a desvanecerse en la mirada de los fieles, las paredes se llenan de espejos y elementos decorativos, pero sobre todo de pinturas murales y retablos dorados que albergan representaciones de los santos jesuitas y del propio San Luis presidiendo el conjunto. A partir de mediados del siglo XVIII, existe en Cádiz un ambiente intelectual propiciado por su apertura al mar y al comercio, a las posibilidades de desarrollo industrial y científico. Todo ello daría lugar a un pensamiento ilustrado que desembocaría en la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz en 1812. Pero antes, durante la segunda mitad del XVIII, esos vientos de renovación traerían también nuevas ideas estéticas. El primer neoclasicismo andaluz tiene aquí sus bases y se desarrolla de la mano de Torcuato Benjumeda. Este arquitecto y su homónimo Torcuato Cayón serían los artífices de una de las obras más significativas del último barroco, levantadas ya en el fin de siglo, la Capilla de la Santa Cueva. En el interior, su forma ovalada, sus brillantes mármoles y jaspes y sus delicadas decoraciones a base de estilizada vegetación y esculturas de ángeles relacionan este edificio con el gusto francés del último rococó. Sus muros se decoran con pinturas de Goya que desarrollan un programa iconográfico destinado a infundir una idea de purificación espiritual como paso previo al acto íntimo de la comunión. El templo cuenta con una cripta que, con la imagen de Cristo en la cruz, pretendía provocar en los escasos fieles que tenían acceso al recinto un sentimiento de piedad. Las últimas 7 palabras de Cristo, obra de profundo sentir religioso del compositor alemán Joseph Haydn, fue encargada expresamente para sonar en la inauguración del conjunto en 1786. El barroco de las iglesias andaluzas desfallecía, pero lo hacía en manos de una serie de artistas excepcionales, capaces de escribir por sí solos páginas enteras de la historia del arte.